Buenas noches, mi nombre es Alexandra Rodríguez y en este video voy a presentar la práctica número 3 correspondiente a la asignatura Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones. En esta práctica vamos a estudiar uno de los circuitos más importantes dentro de la electrónica y de las telecomunicaciones, que son los osciladores. Un oscilador es un circuito electrónico capaz de generar una señal periódica sin necesidad de que exista una señal de entrada. Esto quiere decir que únicamente necesita una fuente de alimentación en corriente continua y gracias a un proceso conocido como realimentación positiva, convierte esa energía DC en una señal alterna. Los osciladores son fundamentales porque prácticamente todos los sistemas electrónicos modernos que conocemos necesitan una señal de reloj o una señal de referencia para funcionar. Como ejemplos los encontramos en transmisores de radio, en receptores de televisión, en teléfonos móviles, en sistemas Wi-Fi, Bluetooth, radares, satélites, microcontroladores, computadoras, relojes digitales. Sin un oscilador no sería posible generar una portadora de radiofrecuencia para transmitir información. El principio de funcionamiento consiste en almacenar energía temporalmente en componentes reactivos como capacitores e inductores, mientras un elemento activo como por ejemplo un transistor o un amplificador operacional compensa las pérdidas de energía del circuito. Y gracias a esta misma retroalimentación positiva, la señal nunca desaparece y continúa oscilando. Los componentes que normalmente forman un oscilador son la fuente de alimentación, transistores o amplificadores, resistencias, condensadores, inductores en algunos casos, y cuando se requiere gran estabilidad se utilizan cristales de cuarzo. Cada componente influye directamente sobre la frecuencia y la amplitud de la señal que se genera. Los osciladores pueden clasificarse en dos grupos, que serían los sinusoidales, que son los que generan señales senoidales continuas, y entre estos los más conocidos serían el Hartley, el Colpitts, Clapp, puente de Wayne, oscilador a cristal, que son ampliamente utilizados en las telecomunicaciones debido a la pureza de la señal. Y los osciladores no sinusoidales generan señales cuadradas, cuadradas, triangulares o de diente de sierra. Y entre estos destacan el multivibrador estable, multivibrador monoestable, multivibrador biestable, los osciladores con temporizadores 555. Los dos primeros que vamos a realizar en la práctica justamente pertenecen a esta categoría. Acá tenemos en la primera actividad. Este es un oscilador alimentado con 12 voltios y corresponde a, como dije anteriormente, un multivibrador estable con dos transistores 2N2222. Vamos a iniciar el circuito. El funcionamiento de este circuito es alternado. Inicialmente, uno de los transistores conduce mientras el otro permanece en corte. Cuando el condensador comienza a cargarse, alcanza un nivel de tensión suficiente para activar el segundo transistor. En este momento, el primer transistor se apaga y luego ocurre exactamente el proceso contrario. Este ciclo se va a repetir indefinidamente produciendo una oscilación continua y esto lo vamos a observar en las señales de salida en el osciloscopio. Ok, entonces acá podemos observar las señales de salida del osciloscopio, el canal A y el canal B. Aquí podemos apreciar claramente que existen dos señales prácticamente complementarias. Cuando una señal alcanza su nivel máximo, como vemos acá, la otra disminuye. Esto confirma que ambos transistores trabajan alternadamente.
También podemos observar que las curvas presentan una carga y descarga exponencial, y esto ocurre porque los condensadores nunca cambian su voltaje de forma instantánea. Siempre siguen una curva exponencial determinada por la constante de tiempo RC. Acá la frecuencia depende principalmente de las resistencias de polarización y de los condensadores. En este circuito, al utilizar condensadores de 10 microfaradios, la frecuencia obtenida es considerablemente mayor que en el segundo montaje. Ahora vamos a calcular inicialmente la amplitud. En este caso, tenemos que cada división equivale a 5 voltios. Sería aproximadamente unos 6 punto algo voltios de amplitud. Y la frecuencia, la escala horizontal en este caso está en 0.5 milisegundos por división. El ciclo completo acá ocupa aproximadamente 1.3 divisiones. Entonces el periodo sería 1.33 por 0.5. Vamos a calcular esto, vamos a buscar la calculadora. Entonces sería 1.33 por 0.5 nos daría 0,665, y si lo pasamos a segundos sería 1000 entre 0.0665. Una disculpa, el cálculo sería al revés. Sería 0,665 entre 1000 para poder pasarlo a segundos, lo que nos da 0,000665, y finalmente para obtener la frecuencia dividimos 1 entre ese valor, lo que nos daría 1504 aproximadamente hercios, que sería 1.5 kilohercios. Ahora vamos a analizar el segundo circuito solicitado en la práctica. Acá tenemos nuestro segundo ejercicio. Este circuito también corresponde a un multivibrador estable, utilizando dos transistores 2N2222. La diferencia principal respecto al anterior es que trabaja con una alimentación de 5 voltios, que la tenemos acá, y utiliza condensadores de 100 microfaradios. El funcionamiento el principio del funcionamiento sigue siendo exactamente el mismo. Los transistores se activan y desactivan alternativamente mientras los condensadores se cargan y descargan. Vamos a analizar la señal en el osciloscopio. En este caso, en la simulación podemos ver una señal con un periodo mucho mayor. Esto está ocurriendo porque los condensadores tienen un valor 10 veces superior al del circuito anterior. Y al aumentar la capacidad, también aumenta el tiempo de carga y descarga. Esta es la razón por la que la frecuencia disminuye considerablemente, ya lo vamos a determinar. Y la forma exponencial de la señal de salida aquí es mucho más evidente. Vamos a calcular la amplitud. En este caso, tenemos el volt division en 1, y acá el ciclo es de aproximadamente dos divisiones, casi 3 divisiones. Digamos que el voltaje es aproximadamente 2.6, o sea, la amplitud es de aproximadamente 2.6 voltios. Y para la frecuencia, en este caso, tenemos el time division en 0.5 milisegundos por división. Un ciclo completo
medido desde un pico hasta el siguiente pico, ocupa aproximadamente 4 divisiones, por lo que vamos a multiplicar 4 por 0.5, que sería 2 microsegundos. Vamos a convertir esto en segundos dividiendo el resultado entre 1000, lo que nos da 0,002 segundos. Y ahora sí, obtenemos la frecuencia dividiendo 1 entre el periodo, que es el que obtuvimos recién. Nuestra frecuencia sería de 500 hercios en este caso, aproximadamente. En esta señal podemos ver que la amplitud es menor y esto es acorde con la fuente de 5 voltios que tenemos. Y la oscilación también es más lenta y la curva exponencial de carga y descarga resulta más evidente, lo que nos facilita observar el proceso de conmutación.